Hola a todos. El día de hoy vamos a ver el tema que ya había anunciado en el video pasado, que es integrales de trayectoria. Entonces, pues en este momento vamos a enfocarnos únicamente en funciones continuas. En funciones continuas definidas en algún conjunto de Rn y en trayectorias continuas. Entonces la situación que tenemos es la siguiente. Eh, Déjenme cambiar el color. Vamos a considerar una trayectoria en Rn de clase C1. También puede ser de clase C1 por pedazos, pero de momento pensemos que es simplemente de clase C1. Y f, una función definida en algún subconjunto de Rn con codominio los reales. Y supongamos que f es continua. Evidentemente, gamma, al ser de clase C1, pues también es una función continua. Y supongamos que la traza de la trayectoria está contenida en U. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos nuestro intervalo AB, tenemos esta región U y la función gamma manda al intervalo en algún subconjunto de U. Y luego de aquí sale la función f, que pues al U lo manda a algún lado, pero en particular nos interesa lo que le hace a la gráfica. Aquí tenemos lo que le hace la traza. Ahí tenemos la traza de la función gamma y aquí tenemos la gráfica de f únicamente definida encima de la traza de gamma. ¿Sí? Y entonces el objetivo es calcular esta área, ¿no? Esta área, ¿cuánto vale? Esa es nuestra incógnita. Muy bien. Eh, bueno, aunque esa es la interpretación geométrica, va a haber algunas sutilezas que vamos a ir viendo por allá. Bueno, vamos a ir viendo más adelante. Pero de momento, digamos, nuestro objetivo es definir de alguna manera coherente un tipo de integral que lo que nos calcule sea esto. Les recuerdo que, bueno, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, si nosotros trazamos o calculamos la integral de f sobre la imagen de esta trayectoria, pues esto va a ser muy probablemente cero. Si sobre todo, bueno, va a ser cero siempre que esto tenga contenido cero, ¿no? Y pues si no tiene contenido cero, quizás existe chance de que esto sea distinto de cero, pero lo que sea que, que calcule esta integral no es el objetivo que nosotros estamos buscando. Muy bien, entonces vamos a definirlo así directamente. Voy a empezar esto como una definición y poco a poco la vamos a ir justificando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos las condiciones anteriores, gamma, de un intervalo AB en Rn de clase C1, f definida en algún subconjunto de Rn a R continua y tal que tal que gamma de A, B se queda metido en el dominio de U. Entonces definimos la integral de trayectoria de la función f sobre la curva gamma de A, B como el valor de la integral de A a B de f evaluada en gamma de t que multiplica
a la rapidez de la trayectoria. ¿Sí? Y dicha integral, esto de aquí, será denotado simplemente por la integral sobre gamma de f, y para diferenciarlo de nuestra integral anterior le vamos a agregar aquí un ds, que bueno, se llama el parámetro de longitud de arco, y después lo vamos a justificar un poquito más adelante. Muy bien, entonces esta integral que yo acabo de definir aquí es justo la integral que nosotros estamos buscando, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues primero vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si la función f es la constante 1? Entonces, en este caso, para cualquier trayectoria gamma, se tiene que la integral de, bueno, la definición, la integral de trayectoria de la función f sobre la curva gamma, por la definición, pues va a ser mi integral de a a b de f de gamma de t, que multiplica a la norma de gamma prima de t. Y pues déjenme enfatizar, no lo hice hace rato, pero aquí lo voy a hacer. Observen que esta de aquí, pues esta es una integral de cálculo 2, ¿no? Es una integral de una sola variable. Muy bien. Y en este caso, ¿quién es f de gamma de t? Pues f es la función constante, 1, y entonces f de gamma de t sigue siendo 1. Entonces esto es 1 que multiplica a gamma prima de t de t. Esto es simplemente la integral de a a b de la norma de gamma prima de t de t. Y si se acuerdan, la clase pasada recordamos que esto es precisamente la longitud de gamma. Y entonces, pues, ¿qué está haciendo este ejemplo? Tenemos aquí la traza de gamma, la función f es la constante 1, entonces la gráfica pues es simplemente una culebrita igualita que la traza de la función, pero altura 1, ¿sí? Esto de aquí es 1. Pues esto, si usamos la fórmula de base por altura, obviamente el área de esta región, el área, será la base, que es la longitud de la curva, por la altura, que es 1, pues esto es igual a la longitud de gamma. Entonces, en este caso, bastante tonto, nos damos cuenta que la integral de trayectoria que estamos definiendo aquí define exactamente el área bajo la gráfica de la función constante 1 y por encima de la traza de la curva. Muy bien. Otro ejemplo un poquito más interesante quizás es el siguiente. Consideremos la trayectoria que va del 2pi, 0,2pi a R3, dada por gamma de t igual a coseno de t, seno de t, coma t. Y la función f va a estar definida en todo R3 con codominio R, y va a estar dada por f de x y z, va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Muy bien, pues en este caso, ¿quién es la integral de trayectoria de la función f sobre la curva gamma? Esta es nuestra pregunta. Entonces, pues nada más hay que calcular y evaluar. Entonces, muy bien, entonces la derivada de gamma
de la función gamma está dado por la derivada de cosenos menos seno de t, luego la derivada de senos coseno de t, coma 1. Y pues ya esto lo debemos de saber, la norma de gamma prima de t es seno cuadrado más coseno cuadrado más 1, eso es 2, y luego le sacamos raíz cuadrada, es simplemente raíz de 2. Muy bien, entonces la integral de trayectoria de la función f sobre la curva gamma, pues va a ser la integral de AB de f evaluada en gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. ¿Pero qué es esto? F de gamma de t, acuérdense, era x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues nos da la integral de AB de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más t cuadrada. Esto de aquí se corresponde con esto de aquí. ¿Sí? Luego escribimos gamma prima de t es raíz de 2, luego de t. Entonces, este de aquí, este de acá, y pues el de t no cambia. Entonces, al momento de evaluar, ¿qué nos da? ¿Y quién es AB? Era gamma, les recuerdo, iba de 0 a 2pi. Entonces, esto va de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Y esto no es otra cosa más que la integral de 0 a 2pi, coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es 1 más t cuadrada que multiplica a raíz de 2 de t. Entonces esto es, la raíz de 2 es una constante, la sacamos y simplemente integramos esta parte de aquí. Y nos quedaría t más t cúbica sobre 3 evaluado de 2pi a 0. Entonces al evaluar en 0 pues se anula todo y nos queda simplemente raíz de 2 que multiplica a 2pi más 2pi al cubo sobre 3. Muy bien, pues esta sería la integral de trayectoria de la función f sobre esa trayectoria que habíamos definido. Ok, bueno, para justificar que en efecto este tipo de integral define lo que nosotros estábamos buscando, es decir, el área bajo la gráfica de la función f por encima de la traza de la trayectoria, se necesitan varias cuentas. Aquí les voy a dar una justificación un poco, digamos, aproximativa y después les escribo en otro video, les explico todos los detalles, las epsilons, las deltas, es una demostración bastante técnica, pero la idea intuitiva es bastante sencilla. Entonces vamos a justificarlo. Entonces, justificación. Entonces consideremos gamma de clase C1, una trayectoria definida en el intervalo AB a Rn. ¿Sí? Y f, una función de un subconjunto que contiene a la imagen de gamma con codominio R, donde pues gamma de A, B se queda metido en 1 y esto se queda metido obviamente en R. Muy bien. Entonces vamos a considerar una partición del intervalo A, B. ¿Sí? Hasta T, M igual a B. Muy bien. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí nuestro espacio Rn. Por aquí está la curva, la voy a pintar en negro. ¿Sí? Y entonces cuando yo induje la partición, imagínense aquí está A, B, aquí sale la función gamma, pues la
traza de la trayectoria también se parte en trocitos. Y la longitud, pues es más o menos la suma de las longitudes de estos segmentos. Este de aquí sería gamma de T0, que es igual a gamma de A. Este de aquí sería gamma de Tm, que es igual a gamma de B. ¿Sí? Y este de aquí sería pues gamma de T1, gamma de T2, gamma de T3, y así nos vamos, gamma de Tm-1, gamma de Tm. Muy bien. Si nosotros por aquí tenemos la gráfica de la función f y queremos aproximar el área de esta sabanita que se nos genera por aquí, pues, ¿qué hacemos? Lo que nos enseñaron a hacer es, bueno, el área de esta sabanita va a ser más o menos la suma de las áreas de los, digamos, rectángulos formados por esta base y alguna altura que generemos por aquí, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a escribir eso. Vamos a denotar por A de F gamma el área que estamos buscando, es decir, el área entre el área de la región determinada por la gráfica de la función f, gráfica de f, y la traza de gamma. Muy bien. Entonces, por este análisis que hicimos aquí, podemos ver, o espero me crean, que el área que estamos buscando es aproximadamente la suma desde i igual a 1 hasta m de alguna posible altura de estos rectangulitos. Vamos a considerar el extremo final, es decir, f en gamma de ti, que sería más o menos como considerar esta altura, ¿sí? Y esta base. Entonces, ¿cuánto mide esta base? Pues sería la longitud entre gamma de ti menos gamma de ti menos 1. ¿Sí? Entonces, pues esta es una aproximación de esta área que estamos buscando. Ahora, ¿quién es este de aquí? Entonces, recordemos que gamma de ti menos gamma de ti menos 1, pues va a ser igual a la primera coordenada, que es gamma 1 de ti, menos la primera coordenada del segundo, que es gamma 1 de ti menos 1. Luego sería gamma 2 de ti menos gamma 2 de ti menos 1, y así nos seguimos hasta llegar a gamma n de ti menos gamma n de ti menos 1. Aquí está. Muy bien. ¿Y dónde? Pues la función gamma, al ir de un intervalo y su codominio ser Rn, pues tiene n funciones componentes, ¿sí? Que son la gamma 1 hasta gamma n. Y cada gamma i pues va del intervalo a, b a r, es decir, es una función de una sola variable. Muy bien, además, como esta de aquí es de clase C1, entonces cada una de estas funciones coordenadas también es de clase C1. Esto para toda ella. Muy bien, eso quiere decir que para cada una de estas funciones y cada uno déjenme cambiar aquí el índice, cada una de las funciones le voy a llamar tj, gamma j, para cada una de las funciones coordenadas gamma j y para cada uno de los intervalos
definidos por mi partición. Aquí imagínense, está TI menos 1 y aquí está TI. Entonces, para este intervalo y para cada una de estas funciones gamma j, se vale el teorema del valor medio. Les recuerdo, si hicieron sobre todo el quiz, el teorema del valor medio no es válido para trayectorias que van de R en Rn, sobre todo cuando n es mayor o igual que 3. ¿Sí? Si hicieron el quiz ya se habrán recordado que el teorema del valor medio no es cierto en más dimensiones, pero sí es válido para cada una de estas funciones coordenadas. Muy bien, entonces, ¿cómo escribimos el teorema del valor medio para cada una de esas coordenadas? Pues de la siguiente manera. Para cada j entre 1 hasta n, y para cada i entre 1 y m, existe un punto z, j, que depende también de i, en el intervalo ti menos 1, ti, tal que gamma j de ti menos gamma j de ti menos 1 es exactamente gamma prima j de zj de i, que multiplica a la longitud del intervalo, ti menos 1. ¿Sí? Es decir, en cada uno tenemos aquí mi intervalo a, b, damos la partición, por aquí está ti menos 1, ti, pues aquí entre estos dos yo encuentro el punto zji, para el cual es válido el teorema del valor medio. ¿Sí? Imagínense que aquí está la gráfica de gamma j, entonces justo en este punto, pues la derivada es la pendiente que generan estos dos puntos. Muy bien, entonces nos quedamos con esta igualdad. Pero, por otro lado, recordemos que la función gamma j' es continua. Es continua y además está definida en un intervalo compacto, entonces realmente es uniformemente continua. Y esto, aquí es donde viene la parte más técnica que ahorita me estoy saltando, pero después les daré los detalles. En este momento es cuando, si la partición es suficientemente pequeña, entonces si la distancia entre ti menos 1 y ti es suficientemente pequeña, lo que va a pasar es que podemos controlar la distancia entre gamma j' del punto zj en i menos gamma j' de cualquier otro punto chi i. Esto va a ser muy pequeño para cualquier chi i que tomemos entre ti menos 1 y ti. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo me tomo por aquí algún otro valor chi i, la distancia entre sus imágenes, la distancia que está aquí, pero ya no de gamma i, sino de gamma j', pues esta distancia va a ser muy pequeña. Muy bien. Y pues qué tan pequeña la necesitamos, ahí es la parte técnica. Entonces, con estas estimaciones, vamos a regresar a la cuenta que habíamos iniciado en un inicio. Queríamos calcular el área bajo la gráfica de f por encima de la traza de gamma. Ya habíamos dicho que esto era aproximadamente la suma de las áreas de estos rectangulitos, los rectángulos con altura f de gamma de ti por la norma de gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Muy bien. Y usando lo que vimos del teorema del valor medio en cada una de las coordenadas, esto es exactamente igual a la suma desde i igual a 1 hasta m de f
en gamma de ti que multiplica a, cambiamos aquí cada una de las coordenadas y entonces va a ser el vector de la forma. Bueno, la norma del vector gamma 1' en Z1i que multiplica a ti menos 1. Luego gamma 2' en Z2i y así nos vamos hasta llegar a gamma n' en Zn de i que multiplica a ti menos 1. Ok, ahora observen que este de aquí es un factor común que está multiplicando cada una de las coordenadas. Entonces podemos factorizarlo y es el escalar ti menos 1 que multiplica el vector con coordenadas gamma 1' de Z1 de i, gamma 2' de Z2 de i, hasta gamma n' de Zn de i. Bueno, lo voy a escribir desde i igual a 1 hasta m de f de gamma de ti que multiplica a ti menos 1 que multiplica a gamma 1' de Z1 de i y así nos vamos hasta gamma n' de Zn de i. Muy bien, esto es la norma. Ahora, habíamos dicho que cada una de estas era de clase C1 y por lo tanto este valor era muy parecido a gamma 1' en algún otro punto del intervalo ti menos 1. Entonces esto va a ser aproximadamente igual, a la suma desde i igual a 1 hasta m de f en gamma de ti que multiplica a la norma del vector con coordenadas gamma 1' en chi, gamma 2' en chi y así nos vamos hasta gamma n' en chi norma y pasé hasta atrás el ti menos 1. ¿Sí? Muy bien. Donde chi pues es un elemento cualquiera en el intervalo ti menos 1, ti. Muy bien. Y ahora pues nos acordamos que también le habíamos pedido a la función f que era continua. Y como la función gamma también es continua, esta composición es continua y por lo tanto f de gamma en ti se va a parecer mucho a f de gamma en chi. Entonces esto es aproximadamente lo mismo que la suma desde i igual a 1 hasta m de f en gamma de chi de todo esto de aquí. ¿Sí? Esto no lo puedo hacer en el pizarrón, qué maravilla. Muy bien. Y ahora, pues, ¿qué le vemos? ¿De qué forma le vemos? ¿Qué nos dice esto de aquí? Si se fijan, aquí en esta suma, en cada uno de estos factores, estamos evaluando una función en particular en el punto chi. ¿Qué función es esa? Pues, si se fijan, esta es la suma desde i igual a 1 hasta m de esta función, le voy a poner phi en chi por ti menos 1. Le quito el valor absoluto porque ya sabemos que ti es mayor igual que ti menos 1. Muy bien, entonces esto, así como está escrito, en realidad es una suma de Riemann de la función, me quedó muy fea la S, una suma de Riemann de la función phi respecto a la partición P. Y ahora, ¿quién es la función phi? Pues phi de t es exactamente f de gamma de t por la norma de gamma prima de t. Ok, entonces, si esto es una suma de Riemann
de esta función phi, pues entonces la suma de Riemann, cuando la partición es lo suficientemente pequeña, se va a parecer mucho a la integral de a b de la función phi. Es decir, la integral de a b de esta cosa de aquí. Y esto es justo a lo que queríamos llegar. Entonces partimos del área que estábamos buscando. Esto era más o menos la suma de las áreas de estos rectángulos, pero la suma de las áreas de esos rectángulos era aproximadamente esta suma de Riemann y por lo tanto el área original es aproximadamente esta integral. Cuando lo hacemos todos con épsilon y deltas no queda lugar a duda y entonces está bien definir la integral de la función f sobre la trayectoria gamma como ya lo habíamos hecho al inicio de la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien. Bueno, los épsilons y las deltas los vemos luego. Ahorita quisiera avanzar un poquito más y ver que esto de alguna manera está bien definido. Ok. Pues una observación antes de pasar a lo siguiente. En esta notación, cuando consideramos una integral de trayectoria, el, el símbolo de S, de aquí, que está, ay, aquí lo escribí mal, perdón, aquí es súper importante, el símbolo de S se llama el parámetro de longitud de arco. Y se corresponde con, pues, el gamma prima de t, de t. ¿Sí? Si se recuerdan, pues cuando queríamos sacar la longitud de una trayectoria, pues lo que integrábamos era precisamente esta función. Otra observación es si la función f es una función de densidad, entonces la integral de trayectoria denotará la masa total. Bueno, masa si es una función de densidad de gramos sobre unidad de longitud, pero podría ser, no sé, ya vimos varios ejemplos, ¿no? Cantidad de personas o alguna densidad de otro tipo. Muy bien. Pues un ejemplo de esto es así como muy bobo y además es un ejemplo totalmente teórico. Supongamos que gamma de A, B en R3 pues es una función de clase C1 y su imagen, supongamos que su imagen coincide con un cable cuya densidad, la densidad del cable, en el punto gamma de t es precisamente f de gamma de t, donde la función f pues está definida en alguna región que contiene
a la imagen de gamma y además es continua. Entonces, la masa total del cable está dada por masa igual a coma B F en gamma de T por gamma prima de T de T. ¿Sí? Es decir, la integral de trayectoria de la función F sobre la curva gamma. Ok. Bueno, pues hasta aquí todo bien, no hemos hecho más que definir y ver ejemplos. Bueno, y tratar de justificarlo sin entrar en todos los detalles posibles. Pero les debería, piensen en la siguiente situación. Tenemos aquí la traza de la curva y la gráfica por encima de la curva. Y nosotros queremos calcular el área de esta telita. Pues esta curva estamos partiendo ya de que está parametrizada por una función gamma. Pero ¿qué pasa si la misma curva la parametrizamos por otra función, digamos, beta? Entonces uno se puede preguntar si la integral sobre la trayectoria beta de la función f es igual a la integral de trayectoria de la función f, pero ahora sobre la trayectoria gamma. ¿Sí? Entonces, pues esta es una pregunta que bastante natural y que deberíamos resolver para ver si esto realmente está, digamos, bien definido. Entonces, cuando uno se pregunta algo, si uno sigue el método científico, pues vamos a experimentar, ¿no? Entonces, consideremos la función beta, por ejemplo. Vamos a considerar gamma, la hélice esta que ya habíamos visto anteriormente, la función que va de 0 a 2pi a R3, dada por coseno de t, seno de t y t. Y pues esto no lo dibujé hace rato, lo dibujé la vez pasada, pero ya todo el mundo debería saber que esto es este trocito de espiral. Muy bien. ¿De qué otra manera podemos parametrizar esa trayectoria? Pues hay muchas maneras, pero ¿qué les parece esta de aquí? La integral de 0 a pi, la trayectoria de 0 pi a R3, dada por beta de t igual a, nos vamos a ir al doble, como estamos usando la mitad del tiempo, nos vamos a ir al doble de velocidad. Entonces va a ser coseno de 2t, seno de 2t, 2t. Pues resulta, si ustedes hacen bien las cuentas, que la imagen de beta del intervalo 0pi va a coincidir con gamma de 0, 2pi. Y ejercicio moral, hagan las cuentas, pero la integral de beta, bueno, de la función f sobre la trayectoria beta va a ser igual a raíz de 2 que multiplicaba a 2pi más 2pi tercios entre 3, que era igual a la integral de trayectoria de la función f sobre la trayectoria gamma. Entonces este de aquí que quede como ejercicio moral. ¿Sí? Entonces pues uno ve esto y dice, ah, no, seguro sí se cumple, entonces vamos a demostrar lo que sí se cumple. Y para demostrarlo pues hay que definir bien qué significa tener dos parametrizaciones de una misma curva. Muy bien, entonces recordemos, definición, sean
gamma, definida en el intervalo a, b, a Rn, y beta, definida en el intervalo c, d, también a Rn, dos trayectorias. Entonces diremos que beta es una reparametrización de gamma si existe una biyección de clase C1 existe una biyección de clase C1, digamos phi, que va a ir del intervalo C, D al intervalo A, B, tal que beta va a ser exactamente la composición de phi seguida de gamma. ¿Sí? Phi empieza de CD, gamma manda a B algún conjunto de Rn. Muy bien, entonces pues esto está bien acomodado, compone bien. Y observen que al pedir que phi sea biyectiva, si por ejemplo gamma era una función inyectiva, esta composición va a ser inyectiva y por lo tanto B también tiene que ser inyectiva. ¿Sí? También observen que si phi es una biyección, pues phi a la menos 1 va de A, B a C, D. Y si está fuera de clase C1 también, en general si phi' es mayor, es distinto de 0 para todos los puntos, por el teorema de la función inversa, esto va a ser también de clase C1. Entonces, si phi a la menos 1 es de clase C1, si es de clase C1, y esto es, por ejemplo, si phi' es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa? Pues beta compuesta con phi a la menos 1 es igual a gamma, y esto quiere decir que si beta era reparametrización de gamma, entonces gamma es reparametrización de beta. Muy bien. ¿Sí? Ok. Pues a ver, vamos a... Bueno, antes unas pues observaciones, definiciones. Si phi de A, B, no, perdón, lo habíamos dicho de C, D, A, B es de clase C1 y biyectiva, pues ya sabemos de cálculo 1 que entonces phi es creciente o es decreciente. ¿Sí? Ok. ¿En qué caso es creciente? Pues esto va a pasar si solo si phi' de t es mayor o igual que 0. ¿Y en qué caso es decreciente? Pues cuando phi' de t es menor o igual que 0. Entonces diremos, si phi' de t es mayor o igual que 0, es decir, en el caso en el que phi sea creciente, entonces diremos que beta preserva la orientación de gamma. En caso contrario, si phi' de t es menor o igual que 0, pues ahora diremos que beta invierte la orientación de gamma. Ok. Entonces, pues un ejemplo. Consideramos beta y gamma definidas las dos en el intervalo 0,2pi a R2, dadas por gamma de t va a ser la función clásica del círculo, es decir, coseno de t, seno de t,
y beta de t va a ser el mismo círculo, pero para el otro lado, es decir, coseno de t, menos seno de t. ¿Sí? Entonces, ejercicio, bueno, el ejemplo nos pide probar que beta es reparametrización de gamma. Muy bien, entonces a ver, primero un par de dibujitos. ¿Qué hace la función beta? Pues la función, bueno, primero la función gamma, esa ya todos la conocemos, parte del punto 1,0 y va en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar al punto donde partió. En cambio, la función gamma, esta es la función gamma. Esta es la función gamma. La función beta, ¿qué hace? Parte del mismo punto, pero ahora avanza en sentido contrario. Pues geométricamente está claro que ambas tienen la misma imagen y como que nos debería quedar intuitivamente claro que beta es una reparametrización de gamma que invierte su orientación. Pero para probarlo necesitamos encontrar esta función phi. Necesitamos encontrar la función phi. Entonces necesitamos exhibir una función phi del intervalo 0,2pi a 0,2pi de clase C1 tal que beta sea igual a gamma compuesta con phi. Pues intuitivamente, si la función beta lo que hace es recorrer el mismo círculo en sentido contrario, la función phi lo que debería hacer es mandar el intervalo en el intervalo, pero que el 0 lo mande al 2pi y el 2pi al 0, ¿no? Es como mandarlo, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué función es esa? Pues proponemos phi de t igual a 2pi menos t. Entonces, claramente phi de 0,2pi es igual a 0,2pi. Evidentemente, phi es una función de clase C1 y veamos quién es gamma compuesta con phi de t. Por definición, esto va a ser gamma evaluada en 2pi menos t, seno de 2pi menos t. Pero las funciones, voy a cambiar de color, las funciones coseno y seno son funciones periódicas con periodo 2, entonces pues esto es igual a coseno de menos t, seno de menos t, y recordamos que la función coseno es par, entonces esto es coseno de t, y la función seno es impar, entonces esto es menos seno de t. Y esto es precisamente la definición de beta de t. Por lo tanto, beta sí es una reparametrización de gamma. Pues a ver, ejercicio, preguntan. Consideran gamma la misma función y ahora la función alfa de 0,2pi a R2 dada por alfa de t igual a coseno de 2t seno de 2t. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si será alfa una reparametrización de gamma, donde gamma pues es la misma de la vez pasada, ¿no? Coseno de t, seno de t. ¿Sí? Se los dejo ahí de ejercicio. Ok, bien, entonces pues ya que recordamos que es una reparametrización de una curva, podemos pasar al teorema.
Y el teorema va a decir lo siguiente. Sea gamma de A, B en Rn una trayectoria de clase C1. Y sea F definida al menos en la imagen de gamma con codominio R, una función continua. Entonces, si beta definida en C, D es una reparametrización de gamma, pues entonces la integral de trayectoria de la función f sobre gamma va a ser igual a la integral de trayectoria de la función f sobre beta. Muy bien. Y esto no va a depender de si beta preserva o no la orientación. Entonces, pues vamos a demostrarlo. Entonces, supongamos que phi del intervalo c, d a, b es una biyección de clase C1, tal que beta es exactamente gamma compuesta con phi. Pues esto existe porque beta es reparametrización de gamma. Muy bien. Entonces, por la regla de la cadena, beta prima de t es igual a gamma prima en phi de t, que multiplica a phi prima de t. Y pues esto implica que si queremos nosotros evaluar la integral de trayectoria de la función f sobre beta, pues tendríamos que calcular la integral de c a d, el intervalo CD es el dominio de beta, acuérdense, de la función f evaluada en beta de t, que multiplica a la norma de beta prima de t de t. ¿Pero esto qué es? Esto es la integral de c a d de f evaluada en gamma de phi de t por gamma prima de phi de t, que multiplica a phi prima de t. Y aquí pues está escrito de esta manera, pero recuerden que gamma prima es un vector y phi prima es un, gamma prima es un vector y phi prima de t es un escalar, ¿no? Entonces, aunque lo estoy multiplicando por la derecha, esta es la multiplicación de un vector por un escalar. Y como es un escalar, yo lo puedo sacar de la norma, y esto es la integral de c a d de f de gamma de phi de t, que multiplica a la norma de gamma prima de phi de t, y este valor absoluto lo pongo aquí, phi prima de t de t. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos dos casos, ¿no? Como phi es una biyección, la phi prima de t o es mayor o igual que 0 o es menor o igual que 0. Entonces, caso 1, si phi prima de t es mayor o igual que 0, pues entonces la integral de trayectoria de f sobre beta va a ser igual a la integral de c a d de f en gamma de phi de t por norma de gamma prima de phi de t por phi prima de t de t. Y aquí observen que como phi prima de t es mayor o igual que 0, phi iba de c, d a a, b. Entonces, como phi prima de t es creciente, quiere decir que phi de c va a ser igual a y phi de d va a ser igual a b. Entonces, aquí tenemos que d es phi a la menos 1 de b y c
es phi a la menos 1 de A. Entonces, si se fijan, aquí tenemos todas las condiciones del cambio de variable, el teorema de cambio de variable de cálculo 1, y podemos hacer el cambio U igual a phi de t. Y esto quiere decir que du pues va a ser phi prima de t, de t. Entonces, por el teorema del cambio de variable, esta de aquí va a ser igual a la integral de a b de f de gamma du por gamma prima de u, que no es otra cosa más que la definición de la integral de trayectoria de la función f sobre gamma. Pues entonces en este caso no hay ningún problema. ¿Qué pasa si la función phi invierte la orientación de gamma? Es decir, si phi prima de t es menor o igual que 0. Pues en este caso, el valor absoluto de phi prima de t va a ser menos phi prima de t. Y como phi era una biyección en el intervalo, una biyección del intervalo CD al intervalo A, B, si phi está invirtiendo la orientación, quiere decir que phi de C es el extremo B y phi de, aquí lo escribí mal, perdón, esto va de C, D. Cuando ustedes no están para decirme, maestra, y se equivocó, seguro cometo más errores que nunca. Entonces, phi manda a C en B y manda a D en A. Y esto quiere decir que la integral de trayectoria que estamos buscando, que ya sabíamos que era, aquí la teníamos, era precisamente esta expresión, pues va a ser igual, ya que hagamos nuestro teorema de cambio, ya que usemos el teorema de cambio de variable, en este caso d, pues es phi a la menos 1 de a, este de aquí es phi a la menos 1 de b, y entonces esto va a ser la integral de b a de f de gamma de u a ver, aquí me fui muy rápido, quizás antes de hacer esto, pues entonces esto quedaría la integral de, déjenme volverlo a pegar, esto es igual a, voy a ir borrando aquí, va a ser phi a la menos 1 de b, phi a la menos 1 de a, de f en gamma de phi de t por la norma de gamma prima de phi de t, y aquí en vez de valor absoluto pues vamos a poner lo que ya sabemos que es el valor absoluto, en este caso es menos phi prima de t. Muy bien, y entonces ¿qué es esto? Si usamos el teorema del cambio de variable, esto es la integral de b a a, este menos lo voy a pasar afuera y va a ser de menos la integral de ab de f en gamma de u por gamma prima de u por du. Y nuevamente estoy haciendo el cambio de variable u igual a phi de t. Y pues, ¿qué es esto? Esto es la integral de a a b. Este menos lo utilizo para voltear los límites de integración. Entonces, la integral de a a b de f de gamma de u por la norma de gamma prima de u de u. Y esto pues es precisamente la definición de la integral de trayectoria de la función f sobre la trayectoria gamma. Entonces, en ambos casos concluimos que la integral sobre gamma pues es igual a la integral sobre beta, la integral de trayectoria. Entonces, no depende de la parametrización de la curva siempre y cuando una sea una reparametrización de la otra.
Ok, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Los que están viendo esto en el Moodle, al final hay un quiz de 2 preguntas, por favor respóndanlas y pues nos vemos. Bueno, me ven ustedes, no, ni siquiera ustedes me ven. La siguiente clase yo creo se la subiré entre mañana y el miércoles en la mañana y pues aquí seguimos en contacto. Muy bien, hasta luego.